para introducirles un poco la disciplina en la que se enmarca el trabajo que les voy a presentar, decirles que a partir del desarrollo espectacular que ha venido aconteciendo en la genética molecular a partir de finales del siglo XX, se ha podido abordar distintas cuestiones sobre la evolución de los seres vivos, sobre el origen, diversificación y cómo se produce la herencia. Esto ha hecho que esto lo conocemos como el campo de la biología evolutiva. Esto ha hecho que además, a medida que profundizamos en un nivel de estudio, pues se crean distintas áreas de trabajo o distintas disciplinas relativas también a la biología evolutiva. Por ejemplo, la taxonomía, que trabaja sobre todo a nivel de la especie para clasificarlas, para definirlas y para ver las relaciones filogenéticas entre especies. O la población, o la genética de poblaciones, que tiene como unidad de estudio la población, que es básicamente el sustrato sobre el que va a operar la evolución, pues al fin y al cabo es el mantenimiento o la acumulación de variación genética en el espacio y durante generaciones, en el tiempo. Pero también se puede observar variación genética atendiendo a lo que es la comunidad, o sea, el conjunto de especies que conviven en un mismo lugar. Por ejemplo, variaciones genéticas y fenotípicas en una especie pueden conllevar cambios también en las especies que interaccionan con ellas, pues ya sean por relaciones de parasitismo, de mutualismo o de simbiosis. Y después, si en la unidad de estudio es el ecosistema en sí, es de cómo interaccionan los individuos de esa especie con el medio abiótico, con los factores físicos y químicos del entorno que habita, pues lo que hablamos es de la ecología molecular. Al final son áreas que se nutren entre sí para resolver cuestiones relativas a la evolución de las especies. Por lo tanto, en la ecología molecular se van a combinar los experimentos clásicos de la ecología, que atiende a cómo interactúan los individuos con los factores ambientales, y con herramientas de la genética molecular, pues para ver en esa interacción entre individuos cómo se mueven los genes entre sí, cómo es el flujo genético entre esos individuos. Esto sobre todo ha sido posible por el desarrollo de marcadores que son altamente polimórficos y que nos permiten detectar variación y diferencias entre individuos o entre poblaciones. Y por eso podemos rastrear el movimiento del gen entre individuos, cómo se mezclan entre los individuos de una población y cómo se heredan esos genes de una generación a la siguiente. Por eso se comenta también que mediante la ecología molecular lo que se estudia es una evolución en tiempo real, o sea, un flujo genético contemporáneo. El alcance del flujo genético va a estar determinado por el desplazamiento de los individuos de la población más el desplazamiento de los propágulos reproductores. En el reino animal, el desplazamiento de los individuos es evidente. Además, de hecho, la propia definición de población implica el alcance de desplazamiento que tienen los individuos para alimentarse y para aparearse. Lo que ocurre es que en las plantas, al ser sésiles, el desplazamiento de los individuos no existe. Todo el flujo genético, todo el alcance potencial de ese flujo genético va a venir dado por el desplazamiento de los propágulos, tanto por la dispersión del polen como por la dispersión de semillas. El flujo genético realizado por ambos componentes será el movimiento total de genes de una generación o entre poblaciones y entre individuos. Por un lado, el polen, a través del polen se va a mover el gameto masculino para poder fertilizar las flores femeninas y así generar un embrión y generar una nueva descendencia. Y sobre todo va a influir en la conectividad entre individuos y poblaciones. Por otro lado, la dispersión de semillas, aunque también va a contribuir a la conectividad, va a tener su principal función en extender el área de distribución de la especie, en ampliar el rango de superficie de la población, colonizando nuevos territorios. Así, un paisaje heterogéneo y fragmentado como el de la foto, pues gracias al flujo genético, los individuos y las subpoblaciones pueden estar conectadas y no están abocadas al aislamiento. Por eso, el flujo genético condiciona el grado de adaptación local de las poblaciones. O sea, por un lado, va a reducir la endogamia, que es que los individuos, al estar sésiles, no se relacionen siempre con los que tienen al lado y no se formen lo que se llaman estructuras familiares. Por otro lado, aumenta la variabilidad genética porque es una entrada de nuevos genes.
Esto es beneficioso para que siga operando la evolución y para que siga diversificando la especie. Y por otro lado, también puede darse el caso que introduzca alelos preadaptados. ¿Qué quiere decir esto? Poblaciones que ya han sido colonizadas desde hace mucho tiempo, les ha dado tiempo a crear adaptaciones a las condiciones ecológicas, alelos que ya se han fijado porque están adaptados a esas condiciones, y que al entrar o al migrar a otras nuevas poblaciones que todavía no las han fijado, pues es una manera de hacer una especie de salto evolutivo. Por otro lado, también puede afectar dificultando esa adaptación, pues poblaciones que se encuentran en condiciones ecológicas muy diferentes y que han diversificado, de manera que van aislándose, con el tiempo van aislándose, hay una barrera genética entre ellas. Con la entrada de nuevos genes, esas barreras se atenúan y vuelven a homogeneizarse esas dos poblaciones. Y por otro lado, también rompiendo complejos genéticos ya establecidos, pues por ejemplo, una plantación de unos árboles cerca de una población nativa. O sea, esa población nativa tiene el riesgo de que se rompan complejos genéticos que ya tiene fijado. Así pues, la polinización, o sea, que va a ser el movimiento del polen desde la flor masculina a la femenina para fertilizarla, siempre ha atraído a los biólogos desde siempre. Lo que pasa es que se había abordado con métodos clásicos, que consisten básicamente en ver cuál es el alcance del movimiento del polen. O sea, colorean las flores y ponen trampas a distintas alturas para recoger ese polen y ver desde dónde viene. El problema es que así lo único que registramos es el desplazamiento potencial del polen. No, o sea, pues ese grano de polen se ha movido, pero no sabemos si ha llegado a fertilizar a una flor femenina. Con el desarrollo de los marcadores moleculares podemos hacer análisis de parentesco a las semillas y ver de dónde vienen los genes que portan esas semillas, que será la futura descendencia. Por lo tanto, miramos el desplazamiento efectivo del polen, sabemos cuánta distancia se ha movido, pero también aseguramos que ha generado un embrión nuevo, o sea, ha fertilizado la flor, o sea, es una polinización efectiva. Pero la polinización se va a ver afectada por distintas variables, no solamente es el propio desplazamiento, sino que va a interactuar con el sistema reproductivo de la especie. O sea, alogamia versus autogamia. Autogamia es que la planta se fecunda sus propias flores, o sea que la descendencia son clones. O alogamia, recibe siempre los gametos reproductores de plantas de otros individuos, lo que contribuye a que haya una mejor mezcla. Por otro lado, hay diferentes éxitos reproductivos entre los individuos. No todo, en este caso, los flores masculinas, los individuos masculinos, no todos florecen con la misma intensidad, no todos tienen la misma vigorosidad, no todos tienen la misma oportunidad de fertilizar las flores. También el alcance del vector de polinización, pues si el vector de polinización es un animal, un insecto, el comportamiento de este insecto va a influir bastante en el patrón de movimiento de los granos de polen. Características morfológicas de la población, una densidad, no es lo mismo una población que los individuos tienden a estar agrupados, a estar dispersos, donde el movimiento del polen puede encontrar menos barreras. O la fenología de la floración, que es cuando acontece ese momento el evento de la floración, de forma simultánea, de forma explosiva, o sea, todos los individuos de la floración florecen a la vez, a distinto tiempo. Todo esto va a condicionar las combinaciones de cruces entre individuos durante el proceso de polinización. Así pues, una especie como la palmera canaria, que es dioica, es decir, que hay ejemplares femeninos y ejemplares masculinos. Las flores masculinas y femeninas siempre van a estar en pie de plantas diferentes. Por lo tanto, el cruce entre individuos diferentes para que producir descendencia es obligatorio. Además, teniendo en cuenta que forma poblaciones en los cauces de barrancos, aparentemente puede quedar aislada de otras subpoblaciones por barreras geográficas, como las laderas de los barrancos. Y interesa saber cuál es el potencial del flujo genético por polen de esta especie, saber si está conectada con otras poblaciones de su misma especie, a pesar de que aparentemente pueda no estarlo. Nos surgen preguntas para abordar este trabajo, como cuál es el flujo genético dentro de las poblaciones, cómo se aparean o se cruzan los individuos, qué factores contribuyen a que el flujo genético se disperse a través del polen. ¿Los machos contribuyen de diferente manera o todos participan por igual?
genéticamente cuánto de diversa es esa descendencia. O sea, ¿realmente captura toda la diversidad genética que había en la población natural? ¿O hay un déficit, un incremento porque hay hay genes que vienen de las poblaciones vecinas? ¿Están las poblaciones conectadas también? O sea, realmente, como comentaba antes, ¿están conectados o aparentemente aisladas? Pues se desarrollaron unos experimentos con este tipo de cuestiones iniciales en una población en el suroeste de en el noroeste de Gran Canaria, perdón. En el municipio de Artenar, Acusa Verde es un palmeral de pequeña superficie, solo 10 hectáreas, y se escogió porque así se podía mostrar la totalidad de los individuos naturales presentes allí. Y este es un mapa de la población. Como se ve, la superficie es mayor de cómo se agrupan los individuos. Hay un núcleo principal donde se agrupan todos los individuos que prácticamente tienen de distancia 40 metros. O sea, están todos aglomerados en este núcleo. De cada uno de los ejemplares naturales se escogió un trozo de hoja para extraer el material genético. En total habían 182 ejemplares, 56 machos, 47 hembras y 79 juveniles o no reproductores porque no contribuyen a este ciclo de reproducción que vamos a analizar, porque no se han manifestado sexualmente. Por otro lado, de las palmeras hembras que ya tenían frutos, se cogieron 28 hembras de las 47 y se seleccionaron 22 semillas que se llevaron al laboratorio guardadas en bolsas separadas para no perder nunca la referencia de la madre a la que pertenecían. Estas frutos se les rompió la pulpa, esas semillas se germinaron en bandejas de nuevo separadas en función a la madre a la que pertenecían y se dejan crecer un tiempo para tener material genético suficiente para extraer el ADN. O sea, la semilla en sí mismo no es nuestro interés, el interés es el embrión que lleva dentro. Por lo tanto, una vez que crece el embrión en una plántula pequeña, ya aporta el ADN que nos interesa, o sea, con la copia de la madre y con la copia que ha heredado por parte de un macho del padre. A estas hembras las voy a seguir llamando, pero madre, para no liarnos. Después este material se extrajo el ADN en el laboratorio y se amplificó mediante PCRs múltiples con una batería de 8 locis microsatélites. Los microsatélites son marcadores del genoma que se encuentran de forma aleatoria por todo el genoma y que son altamente variables. Con ellos podemos distinguir individuos diferentes. No siempre es así, pero cuanto más polimórficos o más variables sean, más podemos diferenciarlos entre individuos. Este esquema reproduce un poco cuál es el proceso del laboratorio. O sea, amplificamos cada microsatélite, cada región, puede ser igual, las dos copias, la que hereda del padre y la madre pueden ser iguales, los dos alelos, o pueden ser diferentes. Al ser diferentes, en un gel de electroforesis vamos a ver dos bandas, y al ser iguales, pues vamos a ver solo una, porque los dos copias son iguales. Este mismo resultado lo podemos transformar en una imagen y que viene siendo lo mismo. O sea, cuando tiene las dos copias de ese micro iguales, pues solo se ve un pico y de lo contrario, pues se ven dos. Nuestra base de datos con la que vamos a analizar son los genotipos, o sea, la combinación de todas las variaciones registradas con el conjunto de los 8 microsatélites que va a diferenciar a cada uno de los individuos. Pues esos genotipos de los individuos reproductores, o sea, de los adultos reproductores que están en la población natural y de las semillas, son nuestra base de datos. Bueno, la metodología la voy a comentar por encima porque es compleja y no es el interés de estas charlas, pero básicamente se trata de 3 métodos. Uno de ellos fueron análisis de parentesco, o sea, esas semillas, sabiendo quién es la madre, le buscábamos un padre de los que estaban en la población. Todos los machos que están en la población son candidatos iniciales a ser padres de esa semilla. Pues los programas, ya sea uno u otro, o sea, son 2 metodologías diferentes, o sea, difieren en el cálculo de la probabilidad de ser padre, pero viene haciendo lo mismo ahora mismo. Detectan que unas distancias de apareamiento, o sea, entre machos y hembras, que sobre todo son a menos de 100 metros, o sea, a más de 200 metros hay cruces entre machos y hembras, pero sobre todo la mayor frecuencia la detectamos por debajo de los 100 metros. O sea, se dice que hay vecindarios
relativamente pequeños. Los cruces de entre machos y hembras son a poca distancia. Podemos pensar a priori que se debe a cómo están distribuidos los machos con respecto a las hembras en la población natural. Por eso medimos la distancia potencial, o sea, la distancia real que hay entre todos los machos y cada una de las hembras. Y entonces cuando hablamos de la media, mínima y máxima distancia conseguida, obtenemos valores de 96 metros con 2 metros, 391 metros de máxima. Pues aplicamos un test estadístico para ver si son significativamente diferentes las distancias obtenidas con el análisis de parentesco, o sea, las distancias efectivas. Y vemos que efectivamente sí son diferentes, por lo tanto, los cruzamientos no son al azar. O sea, el patrón que encontramos de apareamiento entre machos y hembras debe estar sujeto a algunas variables que no es la distribución espacial de cómo están los machos con respecto a las hembras. Además vemos que en todas esas asignaciones de paternidad sale el 73% de los machos de la población, lo que es una buena representación de los adultos de la población en un ciclo de reproducción. O sea, en la descendencia aparece el 73% de los machos como padres. El resto se considera, como no se le ha asignado a ese gameto masculino un padre, pues se considera que ese gameto masculino ha venido con polen de otra población, polen foráneo, inmigrante. Entonces, lo que nos viene a decir que la población está conectada. ¿Qué pasa con esta metodología? Que este valor está sobrevalorado, porque muchas veces no es que no haya encontrado el padre en la población, sino que genéticamente es muy parecido a otro. Entonces el método, por no arriesgarse a proponerlo como padre, cometiendo el error de no serlo, prefiere no asignarlo. Entonces este valor se incrementa muchísimo. Aparte, que es una metodología que depende totalmente de la escala de muestreo, o sea, depende de cuántos adultos muestreaste para tú ofrecer al programa como candidato. Por eso tiene una resolución limitada. Aplicamos otras metodologías para combinarla y una de ellas fue esta, que son los modelos de vecindario genético, que también utiliza los genotipos de las progenies, de las semillas, de los parentales y también las coordenadas geográficas de los individuos naturales de la población. ¿Qué pasa? Que no te da, también se basa en análisis de parentesco, pero como resultado no te da, no te pone nombre a las palmeras a las palmeras masculinas, no te dijo esta semilla, el padre es el número tal o el número cual. Simplemente lo que hace es ajustar una función de dispersión. ¿Y qué es una función de dispersión? Es algo súper sencillo. A distancia cero está la fuente emisora, en este caso la palmera masculina, que emite el polen. La función de dispersión lo que mira es la probabilidad de que ese grano de polen sea dispersado a distintas distancias. Vemos que hay 4 modelos de dispersión, que se ajustan más o menos, casi todas las especies tienen, tanto en la dispersión de semillas como de polen, se puede ajustar a esas cuatro curvas. O sea, por ejemplo, por poner los dos extremos, o sea, la línea roja que se dispersa todo a muy corta distancia y de repente decae la probabilidad y a media distancia pues hay algún evento de dispersión, de polinización, pero no tanto. En cambio, el caso contrario es que a corta hay muy poca probabilidad de que sucedan cruces entre machos y hembras, pero a media distancia pues hay más que con otros modelos. El programa lo que hace es ajustar a tus datos una de estas curvas y a partir de esta curva inferir en parámetros que sí nos interesan, como cuál es la distancia media de polinización o la tasa de inmigración, además de una manera mucho más rigurosa que la metodología anterior. Las desventajas es que no conocemos cuáles son esos machos que a lo mejor nos interesa saber que tengan alguna singularidad genética, pero sí nos permite estimar otros parámetros, se puede complementar con lo anterior. Por un lado, nos da una media de dispersión de 200 metros, que en una población de esta dimensión, pues se traduce en que puede abarcar prácticamente toda la superficie de la población. Por otro lado, una tasa de inmigración del 12%, o sea, el 12% de los gametos masculinos que se han encontrado vienen de fuera, lo que nos viene a decir que las subpoblaciones, estas, aunque aparentemente parecen estar aisladas, no lo están. Hay una conexión, hay una entrada nueva de genes solamente en un ciclo de reproducción. Esto seguramente se repetirá año tras año. Además, la dirección de polinización no es simétrica hacia todas las direcciones. O sea, hay una dirección predominante, que es el noroeste, y que
coincide con los flujos de los vientos en el cauce del barranco, o sea, ascendiendo, o sea, si seguimos la dirección del cauce del barranco. Por otro lado, además, aunque no te permite, como comentaba antes, saber qué machos tienen más éxito que otros, sí que te permite incorporar variables de estos machos, como la altura, el grosor del tronco, o sea, la intensidad de floración, y si te dice cuáles de ellas están relacionadas con que tengan más o menos éxito, o sea, con que fertilicen más o menos flores femeninas. Y vemos que la altura afecta favorablemente, seguramente porque aquellas que son más altas pueden superar lo que es el dosel arbóreo, o sea, las copas de los árboles, y al tener menos resistencia alrededor pueden dispersar ese polen más lejos y también llegar con más probabilidad a las flores femeninas. Además, también se aplicó otro método solamente para ver si la descendencia de cada familia es homogénea entre sí. Es decir, o sea, la familia la considero la madre más las semillas que capturamos de esta. De todas las semillas, o sea, por lo menos medio hermanas son entre ellas, porque tienen la misma madre, pero son todas medio hermanas completas, solamente una pequeña proporción son medio hermanas. O sea, esa contribución de padres es igual o no, o desigual. Vemos que a nivel medio de toda la población hay una media de 5,4 padres por hembra, o sea, lo que viene a ser poco. En realidad, o sea, teniendo en cuenta los índices que se encuentran en otras especies que también son dioicas y que polinizan por el viento, o sea, que tienen capacidad de dispersar a mayor distancia, es un nivel medio bajo. Y vemos también que el 75% de padres que habían aparecido de candidatos que habían aparecido como padres, es verdad que aparecen, pero con una contribución bastante desigual. O sea, a lo mejor hay uno que solo aparece una vez y hay otro que aparece, pues, 10 veces. Si paramos a mirar estos valores a nivel de cada familia, o sea, el número de padres que contribuyen a la descendencia de cada familia, vemos que hay hembras que están separadas a ni medio metro, o sea, están completamente juntas, en las que una intervienen 14 machos como padres y en otras solo 5. O sea, hay algo ahí que debe estar afectando a que estas dos palmeras que aparentemente están en el mismo hábitat, están pegadas, reciban la contribución de distintos padres. Pues hacemos correlaciones de Spearman para ver si la densidad, o sea, por eso les puse los individuos no reproductores, los juveniles, que aunque no participan en la reproducción, están ahí y son una barrera física a que se pueda dispersar. Pero vemos que ni la densidad ni la distribución de los machos con respecto a las hembras, o sea, la cercanía, contribuyen a estos patrones de apareamiento. O sea, deben haber otros factores que estén afectando ese tipo de combinaciones que encontramos entre machos y hembras. Entonces, se realizaron observaciones fenológicas, pero no en la población de estudio, porque esta idea surgió a posteriori. Entonces, en la población de Acusa no se realizaron observaciones fenológicas, pero al año siguiente en el campus de Tafira sí se realizaron observaciones mensuales durante todo el periodo en que acontece la floración de la palmera canaria, que es desde junio hasta diciembre. Y lo que se observa, ya sea en el 2011 como en el 2012, es que hay un patrón bastante asincrónico a lo largo de los 6 meses y además entre sexos hay distintas proporciones de palmeras que se encuentran en flor. Es decir, en el momento en el que una hembra está en floración, puede que el macho que esté pegado justo al lado no haya expuesto flores, por lo tanto no puede polinizarla. Entonces, este patrón de apareamiento que hemos observado posiblemente se deba más al momento, o sea, a la disponibilidad de machos que haya con flores, más que a la distribución con que se ven las hembras y los machos. Además, también con fines de conservación quisimos ver cuánto de diversa es la descendencia. Es decir, en la población adulta, en la natural, se detectaron 54 alelos diferentes, ¿no? Pues bueno, vemos que tan solo cogiendo semillas de 10 madres ya se captura el 94% de esa diversidad. Y de hecho se supera debido a ese 12% de polen inmigrante que venía de otras poblaciones. O sea que se puede decir que a nivel del mantenimiento de la diversidad, pues es una reproducción eficiente. O sea, mantiene la que hay en la población natural, más la incrementa. Y bueno,
tres conclusiones claves que se han sacado y que son importantes tener en cuenta a la hora de gestionar en planes de gestión de esta especie es que la gran variabilidad observada en los patrones de cruzamiento, o sea, de apareamiento entre individuos, sugiere que las colectas destinadas a material forestal para posteriormente utilizarlo para replantaciones se coja de forma abundante y diversificada entre las distintas hembras, o sea, que no se coja solo entre dos, porque puede ser que justo se coja descendencia de una hembra en la que hayan participado pocos padres y la descendencia es bastante homogénea entre sí. Por otro lado, los vecindarios pequeños, o sea, la predominancia en cruces a corta distancia, sugiere que las distancias de separación entre hembras a la hora de hacer la colecta de semillas sea de un mínimo de 20 metros, para evitar así el grado de relación genética en el material de la colectado como progenie. Y además, dada la evidente cantidad de polen detectado como inmigrante, es de considerar que especímenes cultivados y asilvestrados de especies introducidas como la palmera datilera, con la que la palmera canaria hibrida fácilmente, pues suponga un riesgo para la posible pérdida de pureza genética de las poblaciones naturales, y que sería a tener en cuenta que cercana a poblaciones muy puras no sería recomendable tener ejemplares de datilera cercanos. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Si quieren hacerme alguna pregunta. ¿Puedes hacerte una? Claro. Por desconocimiento, detalle absoluto. O sea, entendí que había momentos cuando la palmera hembra estaba en disposición de ser fertilizada, no todos los machos lo estaban. Exacto, justamente eso. O sea, que es asincrónico totalmente. Totalmente. Y ese año puede que incluso se pierda, no lleguen a hibridar. Hombre, son 7 meses de floración. Algo, yo creo que también, digamos, se puede entender como una estrategia para que los cruces no sean siempre con los más cercanos, sino que dependa más de cuándo están las palmeras ahí va en la flor. pregunta, o sea, y en ese caso, los machos Sí. que no estaban, o que estaban, me da igual ya, que no fertilizaban o que no estaban en época de madurez, ¿qué tenían con diferencia entre ellos? O sea, los que no estaban frente a los que estaban. Eso no se sabe. O sea, puede ser por la altura, por la temperatura, van floreciendo de forma discontinua, pero sí florecen, llegan a florecer al menos una vez, florecen a lo largo de los 7 meses. El tema es que en el momento en que florecen, ¿cuántas hembras hay con flores receptivas? O sea, estamos hablando de una semana, o sea, una semana en que la flor femenina es receptiva y una semana en la que sale la flor masculina, suelta el polen y se marchita. O sea, es en esa semana cuando tiene que haber ¿El desarrollo combinación. de la palmera es también asincrónico? Sí. Sí, además es un racimo que hay un montón de flores y van madurando de forma cropétala, se llama. O sea, de abajo arriba del racimo se van abriendo poco a poco. O sea, son distintos mecanismos que hay para que el flujo no sea de un solo golpe, ¿sabes? O sea, es una manera de garantizar, de sostenerlo en el tiempo. Primero, para que las combinaciones sean entre más individuos, más que los que tienes inmediatamente cerca. Y segundo, pues para ir progresando. O sea, por ejemplo, una hembra no solamente saca un racimo de flores, a lo mejor a lo largo de los 6 meses puede llegar a sacar 3, 4. Todo depende de la planta. Algunos sueltan uno solo, otros sueltan 5. Entonces es como... Y durante 7 meses ir soltando posibilidades, y en esas posibilidades hay cruzamiento. Porque de no ser así, si florecieran todas a la vez, hay muchas especies vegetales que lo hacen así. O sea, en una semana toda la población florece, es de forma explosiva. Pero es un tipo de floración que suele darse más en ambientes con condiciones climáticas muy drásticas. Entonces tienen que aprovechar el momento en el que la condición climática permite que haya floración. Pero en este caso no son más estables. Claro. O sea, a lo mejor ahí pues el alcance de polinización es mucho más largo que en la palmera. No poliniza tanto con el que está cerca, sino con el que está más lejos. Digo, para compensar que estén todos en floración. O sea, ahí, según la especie, se ven patrones completamente diferentes. Y en ese sentido es... Y una pregunta, el tema de juveniles no se sabe hasta que no alcanza su madurez. Claro, exacto. Si son machos y hembras, pero sin embargo es curioso, bueno, a mí me resulta curioso que la proporción de machos y hembras esté bastante equiparada. Sí, es bastante equiparada. Eso aún no se sabe nada de cómo... No se sabe. Okay.
De hecho, uno de los intereses, como es la palmera canaria tiene mucho interés ornamental, muchas veces la gente pide hembras para que produzca frutos. Y como no se sabe hasta que exponga un racimo que te haga identificarlo como hembra o macho, o sea, algo que genéticamente, antes de que se exprese sexualmente, puede identificar si es un macho o una hembra. O además, por ejemplo, la datilera es un cultivo frutal súper importante y lo que interesa son hembras, no machos. Entonces es una manera de poder asegurar el sexo que tiene antes de que se desarrolle. Pero bueno, aunque no participen en la reproducción, es eso, están ahí en la población y van a suponer una barrera física en el movimiento del polen y también de las semillas, es una barrera. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.